Buenas noches, Cornerstone. Buenas noches, es un placer estar en la casa de Dios con mis hermanos. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Espero que la palabra que traemos hoy a la casa de Dios sea para construir una iglesia fuerte y poderosa. Como saben o no lo saben, quizás el pastor está viajando y él me pidió que trajera una palabra y Dios me mostró algo que por tiempo ha venido tocando a la puerta del corazón y creo que hoy es el día. Vamos a orar por la palabra. Padre Señor, yo te doy gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, Señor, y eres santo, Señor. Tú eres bueno, Padre. Siempre estás con nosotros, Señor. A pesar, Señor, de tantas cosas que hacemos eh, que no están con tu propósito, idolatramos, adulteramos, fornicamos, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por la iglesia Cornerstone, por mis hermanos, Señor, por mis pastores, Señor. Señor, el que venga en camino, cuida lo que llegue a casa rápido, Señor. El que llegue a casa y se ponga acción, que empiece a escuchar la palabra, Señor, que le llegue la palabra también, Señor. Gracias te doy por este día, mi Dios. En tu nombre santo. Amén. Eh, Dios trajo en un sueño a mí, en la noche de anoche. Yo estaba inquieto y Él trajo un sueño, porque he estado inquieto por tiempo ya, porque estoy viendo que el mundo está totalmente desestabilizado. Todo lo que era bueno se ha convertido en malo, y todo lo que era malo ahora es bueno. Y he estado inquieto y compartiendo con conversaciones con el pastor y mirando lo que yo he caminado y he querido dejarle, sobre todo a los hijos míos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos por 10 generaciones. Un día decidí parar y buscar de Cristo. Y ha entrado ahora cierto temor por lo que está pasando en el mundo. Y vino entonces palabra de Dios a mí, y Dios me mostró en Oseas, me mostró la palabra y al final me dio paz cuando terminé de leer toda la palabra. La he leído muchas veces porque está interesante y le propongo que en su casa, cuando estén tranquilos, la lean, que le va a venir realmente lo va a reconfortar mucho. Oseas fue un profeta escogido por Dios. Oseas era un hombre que traía palabra al pueblo de Dios. Pero Dios, en su pensamiento, llamó al profeta Oseas. Y vamos a ir a la palabra y vamos a leer en Oseas 1:2. Y Dios le habla a Oseas. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ustedes se pueden imaginar a que usted sea un profeta de Dios o que usted sea un escogido de Dios y que Dios le diga: bien, como te vas a casar, yo te voy a proponer o te voy a decir, porque Él no propone. Tú obedeces y Él te da un mandamiento. Y te dice: vas a casarte con una mujer fornicaria. En las lecturas que hice hay varias versiones, hay como 3 versiones, donde una versión, la futura esposa de Oseas, que su nombre era Gomer, ellos no llegaron a casarse. En otra versión se llegaron a casar y en otra versión era como una prostituta del templo, era algo así. Pero en otras versiones dice que parece ser que al principio la esposa escogida por Dios
era una mujer correcta, pero que tenía inclinación a la infidelidad. Esto es un mandato extraño. Imagínense que Dios venga a mí y me diga, tienes que casarte con una prostituta. Es bien difícil. Dice la palabra, dijo Jehová a Osea, ve y tómate una mujer fornicaria. ¿Por qué Dios le pide esto a Osea? Dios en este momento le está diciendo esto a Osea, porque Israel se está comportando en ese momento como una prostituta, porque se está volviendo en contra de Dios y le está rindiendo culto a otros dioses. En ese momento cuando Dios le dice a Osea, ve y busca una mujer prostituta, lo que está haciendo como una reflexión de lo que le está pasando al pueblo de Dios escogido por él, y se lo está mostrando a través de este profeta Osea. Vamos a leer algunos de los pecados que estaba en ese momento haciendo el pueblo de Israel. Vamos a ir corriendo un poco. Tenemos 14 capítulos y yo voy a tratar de achicarlo, pero le voy a dar una idea de lo que estaba pasando. En Oseas 4, dice la palabra, 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios. El pueblo de Israel estaba en ese momento que no quería tener conocimiento alguno de Dios. Estaba idolatrando. En otro versículo dice, el pueblo de Dios decía, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice el capítulo 4:2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Dice el capítulo 4:4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerás también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y lo dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán nuestras. Quiere decir, hay una serie de comportamientos que estaba teniendo el pueblo de Dios, que cuando Dios le habla a Oseas y le dice a Oseas, te voy a dar por esposa una mujer prostituta. Ustedes se imaginan que una mujer prostituta es una mujer infiel, idólatra, es una mujer que que no va a tener un pacto con un esposo. Cuando normalmente tú te casas con tu esposa, tú haces un pacto con ella, donde va a haber una fidelidad entre los dos, donde ellos van a estar, van a tener una relación de un carácter tan fiel, donde no va a haber que mi esposa sea capaz de salirse del matrimonio a estar con otros hombres, a estar en fiesta, a estar en orgía. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Osías. En el capítulo 7, para seguir corriendo, dice el capítulo 7, el verso 1. En el verso 1 vamos a estar viendo que en el pueblo de Israel habían robos callejeros. En el versículo 6 había iras de que se levantaban hasta que se acostaban. En el verso 14 y 15 el pueblo ya no estaba buscando a Dios. Esto es en el capítulo 7. En el capítulo 9
Son 14 capítulos, pero le estoy dando algunas cosas donde en ese momento el pueblo de Dios estaba completamente mirando hacia otro lugar. Y como vuelvo a decir desde el principio, es una reflexión de lo mismo que estaba pasando Oseas con su esposa. Ellos iban a, a criar sus hijos, iban a hacer una familia, pero ella iba a ser infiel. Eso mismo estaba pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba haciéndole infiel a Dios. En el capítulo 9 eh, se habla de las infidelidades del pueblo de Dios. En el capítulo 10, el pueblo de Dios, cuanto más próspero era el pueblo, más se alejaba. Y eso lo vemos nosotros. Muchas veces los cristianos estamos llegando a la iglesia y empezamos a prosperar. Y a medida que empezamos a prosperar, empezamos a apartarnos de Jesús. Empezamos a hacer las cosas de la carne. El domingo, ¿qué hacemos? Nos vamos para la playa, o nos vamos para un bote, o nos vamos para una fiesta, y empezamos nosotros a apartarnos a medida que el Dios Todopoderoso que ha estado sobre nosotros en los momentos malos nos ha prosperado, y nosotros le hemos virado la espalda y hemos visto y hemos virado hacia atrás. En el capítulo 12:8, el pueblo hace alarde de la grandeza de él y niega en este momento haber cometido pecado alguno. Cuando empecé a leer el Oseas, que lo empecé a leer un poquito más despacio, cuando escuchamos lo que está pasando a este pueblo, me vino a la mente y dije, no hay diferencia a lo que estaba pasando el pueblo de Israel con lo que estamos pasando nosotros. No hay diferencia en lo que Dios le dijo al profeta Oseas y lo que estamos pasando nosotros, donde hay matrimonios que se están destruyendo. Y lo estamos viendo hasta en la propia iglesia. En la propia iglesia estamos viendo que hay fornicación, que hay adulterio. Lo estamos viendo. Que no hay un compromiso con la iglesia, con los hermanos. Eso lo estamos viendo. Hay engaños, hay robos, hay perjurios, hay inmoralidades. Es inconcebible que estas cosas están pasando en el pueblo de Dios, lo mismo que está pasando en el mundo. Y eso mismo le estaba pasando a Oseas con su esposa. Imagínense por un momento que tú te casas y que tú tengas que empezar, tú siendo profeta, quiere decir, cuando tú eras el profeta de un pueblo, tú eras una gente que tenía una cierta jerarquía, porque las personas venían a ti y tú les decías lo que iba a pasar, lo que venías con el mensaje que Dios le estaba dando a este profeta. Quiere decir que era un hombre que tenía un cierto prestigio y que entonces Dios le diga, ahora yo escogí para ti, ve y cásate con una prostituta. Ve y cásate con una prostituta. Y tú dices, pero Señor, ¿cómo yo voy a casarme con una prostituta? Si tú sabes, si me la estás dando, pero lo que me llama la atención en estos pasajes de Oseas, en este profeta, en ningún momento él se viró a Dios y le dijo, ¿por qué me haces esto? Él solamente cumplió. Él solamente dijo, voy a casarme. Y se casa con su esposa, que se llamaba Gomer. Parece ser, como le dije al principio, que esta esposa Gomer era posiblemente, porque cuando empieza a leer la Biblia, era una mujer que tenía cierto nombre familiar, cuando empieza a buscar la familia de ella, que era una mujer que era leal, pero podía caer, era propensa a caer en deshonestidad. Eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. No quiere decir que ella sea tan diferente a lo que el mundo nos está ofreciendo.
Oseas ya sabía todo lo que iba a pasar, que iba a tener una vida frustrada. Imagínense un matrimonio donde ya todo el pueblo sabe que tú estás con una mujer que es prostituta. O que si no sabía, ella ya había momentos donde la esposa de Oseas, Dios la había escogido porque sabía que iba a ser una prostituta. Entonces, en el capítulo 1:3, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo varón. Y le dijo Jehová, Dios le dice, ve y cásate con esta prostituta. Se casa con la prostituta y tiene un primer hijo. Y Dios le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Primero tienen un hijo y Jesús le dice, vas a tener un hijo que se va a llamar Jezreel, que este primer hijo va a traer juicio sobre la casa del rey de Jehú. Y en el capítulo 1:6 concibe ella otra vez y dio a luz una hija y le puso, y Dios le dijo, ponle por nombre Los Ruana. Yo busqué la traducción de Los Ruana y Los Ruana significa no amada. Concibió ella entonces y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Los Ruana, que quiere decir no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dios estaba enfurecido con el pueblo de Israel. Y sigue haciendo la reflexión y le manda a Osías que tenga hijos con esta esposa que parece ser que ya estaba adulterando cuando uno empieza a leer y busca, y que este hijo que se llamaba Lo Ruana, que quiere decir no amada, era como una reflexión, como vuelvo a repetir, del pueblo de Israel. Él no estaba enojado porque estaban tirados con pedazos de madera, matando animales, rindiéndole culto, y Dios diciéndole, mírense a mí. Y ellos no entendían, estaban en desvergüenza total. Y en el capítulo 1:8 dice, después de haber destetado a Los Ruana, concibió y dio a luz un hijo varón, y Dios le dijo, ponle el nombre de Olami. Olami significa que no es mío. Ustedes no serán mi pueblo y yo no soy su Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, después de haber destetado Los Ruana, concibió un hijo, dio a luz un hijo, y le dio, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces ustedes se imaginan que estaba caminando Oseas con su esposa Gomer, con sus 3 hijos, uno de ellos se llamaba, no es mío porque es la traducción, y el otro se llamaba no amada. Entonces, que llegue este hombre, yo pensando como un ser humano, que lleve yo a inscribir a mis hijos y le diga, ¿cuál es el nombre de su hijo? No, el nombre de mi hijo no es mío.
y que el hombre te mira, ¿cómo? Pero ¿cómo se llama? No es mío González, así se llama. ¿Cómo que no es mío? Y la traducción es que el hijo no era de él. Cuando yo sigo leyendo, esta persona estaba en pecado, esta persona estaba en adulterio, en fornicaciones, en orgías. La mujer estaba con muchos hombres. Ya él lo sabía, sentía pena, pero Dios le había dicho, ve y cásate con una prostituta. Ustedes se imaginan, yo me pongo a pensar, los conflictos familiares donde la mujer se iba de la casa y quizás no venía en 2 días y él decía, Dios, pero sí, ¿por qué me hiciste esto? En el capítulo 4, Dios va y entra en juicio con el pueblo. En el capítulo 5, el versículo 6, el pueblo buscará al Señor, pero no lo estará hallando ya. En el capítulo 5, 7, Dios destruye toda su finca. En el mismo, el número 14, Dios dice que será como un león para Israel. Y está tan enfurecido, ahora sí está Dios súper enfurecido y está como, ¿hasta cuándo voy a estar esperando porque mi pueblo me mire? Lo he caminado por 40 años, he estado con ellos, le he dado comida, le he dado todo y este pueblo sigue mirando hacia otro lugar. Dios estaba enojado. Dios estaba tan enojado que vaya, era como el león que tenía la presa en la mano y quería devorarlo. Y se vuelve de nuevo Dios a Oseas. Oseas estaba destruido, una casa dividida, los hijos no es mío, no amada, estaban andando y él con pena y en el pueblo caminaba, me imagino, un profeta que quería decir algo de Dios y la gente me lo miraban y dirían, ¿no te da pena lo que hace tu esposa? Pero él siguió siendo fiel. Y Dios vuelve a amar a Oseas. Y cuando Dios vuelve a llamar a Oseas, yo estaba leyendo y me hago en mi cerebro, yo creo que en ese momento Dios le va a decir, te voy a decir algo que te va a estremecer. Y dice, me dijo otra vez Dios, al revés, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. Yo me quedé cuando leí lo que Dios le estaba diciendo de nuevo a Oseas. Ve y ama nuevamente a tu esposa. Pero ustedes pensaban que la esposa estaba en la casa. Vamos a seguir leyendo. Y dice en el capítulo 3, 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Imagínense. Ella ya no estaba en la casa. Ella estaba prostituyéndose nuevamente. Y supuestamente ya era esclava de alguien, siendo casada con él. Porque la palabra lo dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Lo mismo haré yo contigo. Dios le dice a Oseas, recuérdese, es una reflexión. Le dice Dios al pueblo, has pecado, están adulterando, hay fornicación, vírense de nuevo a mí, vírense. Lo mismo le decía Oseas a su esposa. La fue y Dios le dijo,
Ve y ama a una mujer amada de su compañero. Ve y ámala de nuevo. Y tú dices, pero Dios, ¿cómo es posible? Aquí hay un sentimiento como ambivalente. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Dios ya está en este versículo 3:5, dice nuevamente, escuchen pueblo, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Dios siempre está pensando en nosotros. En este mismo capítulo, si sigues leyendo, es bien pequeño el capítulo 3, vas a ver siempre que Dios siempre está pensando en nosotros. A pesar de estar cometiendo errores, a pesar de haber hecho muchas cosas malas, todavía tenemos la compasión de un rey, de un Dios que es nuestro rey, que siente tanto amor por nosotros, que a pesar de estar en el pecado, a pesar de estar haciendo cosas, robando, matando, a pesar de estar haciendo todas las cosas que el mundo nos está mostrando, Dios en el medio de todo ese pecado completo, Él va y te dice, no lo hagas más. Y tú lo miras y sabes que has cometido muchos pecados y Él te dice, no importa, no lo hagas más. Yo te perdono. Yo voy a estar contigo hasta los últimos días de tu vida. Y después que yo termino de leer todo este capítulo de Oseas, Dios me dice que el mensaje de Dios para el pueblo de Él, que se lo manda a través de Oseas, no es un mensaje de destrucción. Porque cuando tú empiezas a leer, hay momentos que tú dices, Dios es amor, y Dios está enfurecido, y dice que está como león, que lo que quiere es devorar a toda, porque está viendo tanta iniquidad. Pero Dios es amor, sí, pero Dios te corrige. Y en el medio de toda esta destrucción que uno cree que Dios te está dando un mensaje, hay un amor inmenso por el pueblo. Y yo lo aprendí un día. Yo lo aprendí un día cuando leí Juan 3:16, que dice, Dios envió a su único hijo a morir por mí y por ustedes. El pueblo de Israel es el pueblo, nuestro pueblo. Nosotros somos pueblo escogido. Dios nos escogió antes de que naciéramos. Dios está con nosotros en todas las batallas. No solamente en las batallas que ganamos, sino también en las que perdemos. Dios está en el tiempo perfecto. Dios está con su gran amor, a pesar de estar en prostitución, en pecado, en robo, haciendo cosas malas. Dios está en el medio de su pueblo. Y eso era algo del sueño que yo traía dentro de mí. Y Dios me decía en el sueño, al final, yo pensaba mucho en los nietos míos. Ustedes saben, yo tengo 2 nietos que son la vida. Y desde que me convertí, que he cambiado, no soy perfecto, trato de llegar a la meta, me corrijo y vuelvo atrás y sigo adelante, pero sigo adelante, no me voy a parar. Y veo a mis nietos y digo, yo quiero darle a ellos algo mejor de lo que yo tengo. Pero mi pueblo tiene que mirar a Dios. Tenemos que ver a Dios como algo que no es imposible, porque Él fue Dios, vivió entre nosotros, murió, resucitó y nos dio el manual de fabricante. Si Oseas pudo vivir tanta agonía, porque yo
Sigo pensando que fue muy agonizante pensar que Dios te estaba dando a una mujer prostituta, y cuando tú pensabas que ya tenías 3 hijos, que todo el mundo estaba riéndose de ti, y que tú vengas y me digas, Dios me diga, ve y ámala. Quiere decir, ve a buscar a la misma esposa. Dios no le importó, porque tú vas a caer y vas a volver a caer y vas a volver a caer, y Dios va a estar ahí y te va a decir, yo estoy contigo, yo voy a estar al lado tuyo, yo no voy a temer de recogerte nuevamente, mi brazo va a estar siempre, se va a alargar tanto que va a estar tocándote, pero nosotros tenemos que estar mirándolo a Él, tenemos que estar adorándolo, tenemos que dejar de ser un pueblo donde hagamos esto como una actividad social. Tenemos que ser un pueblo un poquito más genérico. Tenemos que hablar más a las personas, a las piedras, a los animales, del gran poder de Dios sobre su pueblo, sobre Osea. Ve y búscala a la mujer que lo engañó y que lo había abandonado. Ve y búscala, pero no, ve y búscala. No se conformó. Y ámala. Ámala. Y tú dices, pero ¿cómo? Ámala. Si Dios en su amor te ama, busca de Dios. Ese es el mensaje que Dios me dio para la iglesia. Tenemos que ser igual que Osea. No importa lo que está pasando en el mundo. La Biblia lo dice bien claro. Vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Tenemos que dejar de hacer las cosas que hacen el mundo. Tenemos que santificarnos. Ya Dios, nosotros estamos escogidos, somos santos para Él. Y tenemos que seguir adelante con la obra que Dios nos mandó a hacer. Yo le doy gracias a Dios por la palabra y el sueño que me dio. Quizás me quedo corto con tantas palabras y tantas cosas que tengo en mi corazón, y le doy gracias a Dios. Vamos a cerrar en oración. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, mi Dios. A ti no se te escapa nada. Cuando crees que ya terminaste de pasar por todo lo malo que ibas a pasar, Él te dice, no, no has terminado. Te voy a seguir probando. Voy a seguir a tu lado, pero te voy a seguir probando. Tu esposa te engañó, no importa. Ve, búscala, pero no ve y búscala después que te engañó, y ámala. Eso mismo quiere Dios de nosotros. Que nos miremos a Dios, que lo amemos, que estemos con Él en comunión, que el pueblo esté junto, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias porque marcaste un día, estaba muerto, como tú. Dios, yo estaba muerto como tú y me sacaste. Resucité sin haber muerto carnalmente, pero espiritualmente estaba en el piso. No sabía para dónde iba. Y tú llegaste y me dijiste, aquí estoy yo. Y me amó. Estaba en pecado y volví a hacer el pecado, y Él me amó. Me sacó, me llevó, me cargó, me curó las heridas, y lo miré y no confié y volví a irme. Y Él no importa, dijo, no importa. Me fue a buscar de nuevo y me volvió a sacar y me volvió a quitar las heridas. Gracias, Señor, porque no sé cuántas veces fuiste a mi casa a tocar la puerta a buscarme, pero era tu tiempo. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, aquel que está afligido, aquel que está pasando por problemas, aquel que tiene carga, aquel que no sabe qué hacer, Señor. Extienda tu mano, mi Dios. Extiéndela, Señor. Cúbrelo, Señor. En este momento, Señor, ahora mismo, cualquier pesar, cualquier cosa que esté pasando, Señor, no sé, cúbrelo, Señor. Protégelo, Señor. Llévalo de tu mano, Señor, para que vea la grandeza, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, porque eres omnipotente, omnisciente, Señor, porque estás entre nosotros, Señor, porque eres el Rey de Reyes, Señor, porque eres el león de la tribu de Judá, Señor,
porque estás aquí, Señor. Estás en mi casa, estás en mi trabajo, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque cuida de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Te amo, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre santo y poderoso, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si alguno de los presentes quiere